Hey, Pancho, come over here. Alone. Hey, you try to get away and you know where your neck is? You'll be in trouble up to it. What it is? That's why Williams was killed. Oil. Oil? Is that good or bad? La globalización económica, el progreso, las sociedades industriales, tal y como las conocemos, se basan en tener acceso a energía barata, abundante, de buena calidad. Sin embargo, hay diferentes factores que se están juntando. La escasez de combustibles fósiles, la demanda muy fuerte de los países emergentes y también una fuerte especulación sobre los mercados. Y eso nos hace un precio del petróleo que está subiendo cada vez más y más. A pesar de que desde el mundo convencional, sobre todo desde la economía ortodoxa, se dice que hay recursos ilimitados, la realidad es que no lo hay. Hace ya 6 años que el petróleo barato, el petróleo convencional, el fácil de extraer, empezó a declinar su producción. Eso quiere decir que los petróleos fáciles de extraer, lo que normalmente llamamos crudos, ya están declinando, y esto es una cosa que reconoce hasta la propia Agencia Internacional de la Energía. No es una teoría, sino que es ya un hecho constatado. En la medida que un recurso es cada vez más escaso, la extracción es cada vez más difícil, el ritmo de extracción, y entonces lo que ocurre es que la extracción llega a un techo. El pico del petróleo, que es el combustible más usado, el más versátil, el más potente, el mejor, lo tenemos ya encima de nosotros. Estamos cerca o muy próximos también al techo del gas, según muchos analistas. Por eso es la actividad frenética de las empresas y esa connivencia de poderes para decir que todo va muy bien en un mundo en el que cada vez las cosas van a peor. Y la verdad es que los científicos y los geólogos que estamos estudiando esto estamos realmente sorprendidos de hasta qué punto esto se está ocultando. Poderes mediáticos, gobiernos, empresas que tratan de magnificar la cantidad de recursos que hay. Todos ganan con eso y se hace mucha demagogia. Si no fuera porque realmente tenemos un problema de escasez de combustibles fósiles, no se explotaría el gas de esquisto, porque es un gas cuya extracción es costosa, cuya extracción es contaminante, da muchos problemas. Si tuviéramos pozos realmente buenos en los cuales pinchásemos y encontrásemos una bolsa de gas con el gas ya perfectamente concentrado, no haría falta hablar de fracking. La fracturación hidráulica o fractura hidráulica, comúnmente conocida fracking, es una técnica para posibilitar la extracción de gas y petróleo desde yacimientos no convencionales. El procedimiento consiste en la inyección de un fluido compuesto por agua, aditivos químicos y arena a gran presión, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, favoreciendo así su salida hacia el exterior. El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, un tipo de hidrocarburo que se llama no convencional, sería gas y petróleo que está atrapado en los poros de una roca. Se inventó o hace falta una técnica como el fracking porque las rocas en las que se aloja el metano, en este caso, son rocas muy impermeables, son rocas que no permiten la circulación de fluidos en su interior. El objetivo es romper la roca, generar una serie de grietas con agua a muy alta presión. Para romperla necesitamos desde todo tipo de fuertes presiones, en el caso de la utilización del agua, con arena para que esa arena se meta también en esos poros y los deje abiertos, y una vez esos miles de burbujitas, millones de burbujitas pequeñas, se juntan todas en una gran burbuja, que es la que se pone a funcionar y la que utilizamos pues, para nuestras necesidades energéticas. En Estados Unidos llevan ya más de una década de utilización de esta técnica
y la verdad es que de momento nos hemos encontrado con bastantes accidentes. Ha habido contaminación de aguas subterráneas, ha habido también contaminación de acuíferos directamente a través de pozos abandonados, ha habido escapes de gas, ha habido incendios, ha habido vertidos de aguas residuales de fracturación, ha habido vertidos de productos químicos. Ha habido aumento importante de alergias y de enfermedades neurodegenerativas por un lado y también del aparato respiratorio en las zonas donde se está realizando esta técnica. Y hay que decir otra cosa, Estados Unidos, sobre todo debido al vicepresidente Cheney de Bush, decidió que no tenían que cumplir ninguna ley ambiental. Entonces se evitan unos costes ambientales. Con lo cual la EPA, la Empresa de Protección Ambiental de Estados Unidos, no puede ir previamente a la realización de una operación de fracturación hidráulica, tiene prohibido expresamente acudir allí, hacer un estudio previo, tomar muestras de agua, tomar muestras de terreno, con lo cual cuando sucede un accidente a posteriori no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado y si eso tiene relación directa con el fracking o había algún problema anterior. Ahí tenemos un vacío legal muy importante que esperemos que en nuestro entorno no se dé. En Estados Unidos el fracking se desarrolló sobre todo porque también fue acogido dentro de las comunidades que lo sufrían o que se enriquecieron con ello porque pueden formar parte de la explotación. Es decir, que tú eres un ganadero o un agricultor y de repente descubren que en tu tierra, en tus tierras, puedes extraer, en este caso, gas no convencional y, bueno, pues tienes participación de la empresa, ¿no? Sin embargo, si yo soy ganadero o agricultor en España y descubren que bajo el subsuelo donde yo trabajo con mis vacas o con mi agricultura hay gas, yo no puedo tener acceso a él porque eso no es mío. En primer lugar, habría que decir por qué vienen esas empresas estadounidenses a Europa, por ejemplo, o a otros lados del mundo, si ellos, según dicen, tienen una cantidad enorme. Pues porque allí les está estallando la burbuja. Han sacado a toda velocidad grandes cantidades de gas y han inundado el mercado de gas. Entonces los precios del gas han caído. Sin embargo, en Europa todavía el precio de gas se está manteniendo a un precio bastante más elevado y por lo tanto han pensado en venir aquí a hacer negocio. Las diferencias, para empezar, vienen del prácticamente absoluto desconocimiento de esta técnica en Europa. No hay casi nada legislado, desde las empresas se quiere hacer creer que es una técnica convencional que lleva, incluso hay quien dice, siglos utilizándose. Bueno, la técnica de fracturación hidráulica, tal y como se hace ahora, con sondeos horizontales de largo recorrido, fracturación en varias etapas, con agua a presión más aditivos, esta es una técnica que tiene poco más de 10 años. Hay muchos que dicen que en realidad en Europa tampoco existen grandes reservas de gas de esquisto, que no es muy interesante explotarlos desde el punto de vista de la energía que se va a obtener, que realmente quien más está interesado en explotar el gas de esquisto en Europa son las empresas norteamericanas que están vendiendo la tecnología, porque allí han tenido un boom bastante importante de explotación de este tipo de gas, pero ahora mismo la producción se está empezando a estancar, entonces ellos quieren vender la tecnología a otros países. Y una de las cosas que salió en el informe de la Comisión Europea es que hay un montón de vacíos legales que va a haber que arreglar antes de dar entrada masiva a esta técnica. Sí que hay bastante movimiento con respecto a municipios libres de fracking y sobre todo comunidades autónomas libres de fracking. Luego ahí lo que sí que se prevé a futuro, cercano, va a ser un litigio de competencias entre comunidades autónomas y el gobierno central, sobre todo en aquellas en las que hay una prohibición expresa. En los países del sur tenemos los casos de China, Argentina, que realmente son dos grandes yacimientos en este mundo del gas no convencional. También hay otros casos como Sudáfrica, como el nuevo caso de Túnez. También hay que decir que son casos todavía poco documentados, porque además son casos recientes, porque el fracking al final es una tecnología reciente, por tanto estamos a los principios, a los inicios de esta gran revolución que
que tanto le gustaría a las multinacionales, pero sí que sabemos que en Argentina, por ejemplo, pues existe un fuerte conflicto social y ecológico en torno a la explotación de este yacimiento de gas de pizarra. Por ejemplo, la Vaca Muerta, que es un yacimiento que se encuentra en Argentina y que tiene que ver además con la expulsión, por ejemplo, por parte del gobierno argentino de Repsol el año pasado. ¿Para qué han expulsado Repsol? Pues lo han expulsado sobre todo para poder extraer el gas no convencional a través del fracking con otra multinacional. Y de hecho, después de haber expulsado a Repsol, ha entrado Chevron, que es una multinacional americana. Bueno, con el fracking a nivel económico vemos que los beneficios se dan en el marco de acuerdos entre empresas y Estado. Los principales beneficiarios son las empresas. En un segundo orden están los beneficios económicos que recibe el Estado, tanto nacional como provincial. Y en un tercer rango, de una manera muy fuerte, los beneficios están destinándose para empresas de servicios. No vemos que haya realmente un beneficio económico para las poblaciones que están en boca de pozo o para las poblaciones que están más alejadas. Los beneficios económicos del fracking claramente son para las multinacionales, las grandes transnacionales empresas de la energía, y también para el poder político dominante que trabaja con esas multinacionales. De hecho, es un fenómeno que vemos bastante bien en el Estado español, donde tenemos las puertas giratorias entre el poder político y las multinacionales de la energía, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que este beneficio es un beneficio para muy pocas personas. Sin embargo, los que no se benefician realmente del fracking, ¿quiénes son? Pues las personas, la gran mayoría de la ciudadanía, porque el fracking es un problema para la salud humana, y también la naturaleza, es decir, que es un problema para los ecosistemas y también un problema para las generaciones futuras. Los datos de Estados Unidos nos dicen que allí se han generado hasta la fecha más de 600.000 puestos de trabajo, es verdad, pero estos 600.000 puestos de trabajo son para 500.000 pozos. Luego estamos hablando en estos momentos, las últimas cifras estadísticas que nos traen, de 1,2 trabajadores por cada pozo. Además hay que tener en cuenta que estos pozos son de vida bastante corta. La vida media de este tipo de pozos son entre 4 y 6 años. Luego, aparte de que la generación de puestos de trabajo parece que no es tan grande, además vemos que es durante una duración bastante corta. Y el tipo de trabajo también que se genera es trabajo de baja remuneración. Estamos hablando sobre todo de trabajo de vigilantes de seguridad. Por lo tanto, por la parte de generación de trabajo parece que no es tan importante la posible generación de riqueza. La otra es los beneficios económicos que puede comportar la venta de este, pues en este caso, de este gas o de este petróleo donde lo hubiere. Estos beneficios van a ir sobre todo a las empresas privadas que están explotando el recurso. Puede haber algo que sea vía impuestos, pero va a ser bastante poco lo que se pueda obtener para el Estado y al final para la ciudadanía. Cada uno de los pozos normalmente se agrupan en plataformas, unos 6 o 8 pozos por cada plataforma, y cada plataforma ocupa una superficie de 1 o 2 hectáreas explanadas. Se retira toda la cubierta vegetal y se realiza allí todo el pozo y toda la operación. Hay bastante debate sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que supone la fracturación hidráulica. El gas natural, cuando se quema, es CO2, pero el gas natural en sí, sobre todo el gas natural que viene del fracking, es sobre todo metano, que es un gas que es muchas veces más nocivo para el efecto invernadero que el CO2. Los últimos estudios que se han realizado en Estados Unidos mediante mediciones directas por aviones encima de los emplazamientos están hablando de que hay un aumento de las emisiones de entre un 6 y un 12%. Es decir, entre el 6 y el 12% del gas que se está extrayendo de esos emplazamientos está yendo directamente a la atmósfera en lugar de ir al gasoducto. Un efecto colateral del fracking, que es con la gran cantidad de agua y aditivos que son necesarios, esos normalmente se llevan al emplazamiento en camiones. Hay un aumento del tráfico muy notable y ese aumento del tráfico también está generando en las poblaciones en las que se está utilizando el fracking de manera masiva, está produciendo un aumento de los gases de efecto invernadero. Es conocido que en este sitio, desde hace un montón de años, varias decenas de años, se lleva realizando un escape continuo de gas y emana de la propia tierra. Y vamos a intentar comprobar lo que suele pasar cuando acercamos una llama.
Esto es lo que viene pasando desde hace, pongamos, más de 20 años. Si esto pasa aquí, ¿qué no estará pasando en los demás pozos, donde no sabemos ni dónde están, ni dónde está la cabeza? Esta es la clara muestra de que la mayoría de los pozos antiguos que se han hecho, este tiene más de 50 años, la mayoría de los pozos están mal cerrados, siguen contaminando. El gas metano es un gas muy contaminante y este es el resultado que hay. O sea, nadie se ha preocupado ninguna administración se ha preocupado de controlar qué es lo que pasa aquí. Y en este momento no sabemos quiénes son los responsables. Muy cerca del pozo Zuazo, que es uno de los pozos que está perdiendo gas en la actualidad, abandonado hace muchos años, es uno de los emplazamientos que se han planteado como una de las zonas para hacer fracturación hidráulica. Aquí, si a 3.000 metros se perfora, se fractura y por la cercanía una de esas fracturas que se van a realizar llega hasta este pozo mal abandonado, ahí podemos tener un riesgo de contaminación grave, bien hacia el acuífero, bien a superficie incluso. Las maniobras de introducción de agua a presión con una serie de aditivos que son los que van a producir la rotura e incluso a veces la disolución de algunos de los materiales y las rocas, lo que estamos haciendo es poner en movimiento esos materiales que nosotros introducimos y además otros materiales que pueden ser metales pesados, elementos radiactivos, que están muy bien a 4 o 5 kilómetros de profundidad y que en ese momento empiezan a circular también con el material que nosotros inyectamos, ¿no? En ese momento ya estamos introduciendo una perturbación de lo que es la contaminación. Y además de eso tenemos también una contaminación en superficie. Se están usando una serie de aditivos que son muy tóxicos, que además se mezclan in situ, por lo tanto llegan al emplazamiento sin diluir, y cualquier vertido de esos elementos puede causar bastantes perjuicios para la vida acuática. En el otoño pasado vimos como en Colorado pasó una cosa inesperada, pues hubo unas inundaciones y no solamente se llevó esas aguas que estaban esperando a ser inyectadas, sino que además fue de tal magnitud la inundación que lo que pasó fue que se llevó los propios tanques con los aditivos y bueno, se esparcieron todo tipo de productos por toda la zona de Colorado. Otro de los riesgos posibles, de los que se habla bastante, es del aumento de sismicidad, de pequeños terremotos. Hay un efecto dominó que según se van extendiendo las fracturas, puede llegar a tocar fracturas ya preexistentes. Se han reportado terremotos de 1, algo, 2 y pico, por ejemplo los de Blackpool de Inglaterra o así, ¿no? En este tipo de maniobras. Y luego hay una sismicidad bastante más peligrosa, el gran peligro que corremos con las grandes inyecciones de agua contaminada, porque la propuesta de estas aguas, estas balsas, que son millones de litros de agua, lo que hay que hacer es inyectarlas en zonas donde se garantice que no se va a contaminar, pero lo que estamos haciendo es perturbando también el equilibrio tensional de la zona donde nosotros inyectamos estos fluidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos, en su último informe del año 2012, sí que advirtió de que había un aumento muy importante del nivel o del número de terremotos y también de la intensidad de los mismos en las zonas donde se había hecho fracturación hidráulica. El terremoto de 5.7 de Oklahoma, que produjo incluso daños en la universidad, allí en Oklahoma, fue provocado precisamente por las inyecciones durante años de billones y billones de litros de agua, ¿no? Recordemos que el de Lorca fue de 5.1. En este caso, el famoso 5.7 de Oklahoma es un terremoto ya admitido por la comunidad como el máximo terremoto que se produce por actividades humanas de inyección de agua en el subsuelo. ¿Qué pasa cuando se marchan de esas zonas y que se marchan rápido? Porque ya digo que los yacimientos se agotan rápidamente, pues te dejan un desierto y además te dejan un legado frecuentemente de contaminación de acuíferos para siempre, una tierra arrasada, contaminación por todos lados, destrucción, porque hay que hacer muchas pistas para llegar a las torres de perforación y para extraer el gas o lo que haya, ¿no? Eso es el legado que deja, ¿no? Un desierto. Bueno, a nivel ambiental, el fracking en Argentina lo que hace es sumarse a una explotación de 100 años de yacimientos convencionales y eso hace que sea muy difícil discernir hoy cuáles son los impactos específicos del fracking. Históricamente, cuando miramos en las últimas décadas, las catástrofes medioambientales y sociales ligadas a la extracción de petróleo son tremendas. Tenemos, el caso emblemático a nivel mundial seguramente es el delta del Níger, donde la explotación petrolera llevaba guerras
y a un desastre ecológico tremendo, con el cual hay empresas que están formalmente condenadas por eso. No es el caso de la Chevron también en Ecuador, pero en Perú está el río Corrientes, donde ha habido un desastre medioambiental tremendo, y eso en todo el mundo están esas heridas, esos lugares donde quedan marcas indelebles de la explotación petrolera durante décadas. De hecho, existe como una etiqueta que en el mundo académico es famosa, que se llama la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia, y es que países que son ricos en recursos minerales, se ha estudiado mucho el caso del petróleo y del gas, han tendido a crecer económicamente menos, a tener menos desarrollo social y a ser mucho más conflictivos que los países que no tienen esos recursos. Muchas veces la extracción de recursos lo que hace es que se configuren instituciones políticas y económicas en torno a la renta que generan esos recursos, y hace que se generen países rentistas, países en los cuales el acceso al poder supone la acumulación y la captación de esas rentas, que no responden a las necesidades de la población, sino que las élites simplemente extraen los recursos en connivencia con algunas empresas o las empresas estatales, lo que hace que en general el país se vaya empobreciendo. Lo que está pasando es que esta era se ha acabado. Estamos entrando en la era del petróleo, de los combustibles fósiles caros, poco abundantes y de mala calidad. Estamos viviendo de petróleos que cada vez son más difíciles de extraer, que están en regiones muy remotas o cuya extracción es enormemente contaminante. Y por supuesto, esto lo cambia absolutamente todo, porque no podemos mantener el sistema actual, la civilización occidental, con una energía que es cara. Eso significa que ya en esta misma década podemos empezar a olvidarnos del petróleo y debemos empezar a independizarnos de él. Y además, entre los años 2020 y 2030 tenemos que empezar también a pensar que el gas va a empezar a declinar. Nosotros somos el segundo país del mundo con más patrimonios de la humanidad, según la UNESCO. Somos el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera, según la UNESCO, ¿no? Entonces, muchas de las comarcas que aparecen como interesantes dentro de lo que es la explotación, primero la exploración, ¿no?, de la fractura hidráulica, son lugares que viven o que están basados en una economía basada en un turismo, el turismo rural, un medio de vida que tiene mucha relación, por ejemplo, con la ganadería, el patrimonio histórico, etc. Es absurdo que intentemos agarrarnos a la chatarra energética de la fractura hidráulica como si eso fuera la solución. Eso no es la solución. Puede ser un parche que nos puede servir si tenemos un plan de salida, pero si ni siquiera pensamos cómo vamos a salir de este mundo que hemos hecho basado en los combustibles agotables, es absurdo que pensemos en explotar el fracking. Por tanto, podemos definir, para decirlo de una forma, al final el fracking es el nuevo bueno basura de la energía, es la nueva frontera extractiva donde tenemos que ir a buscar lo que ya no tenemos y para no cambiar el modelo de vida que tenemos. Lo que no tenemos son combustibles líquidos, así que las renovables están bien, tenemos que seguir con ellas, pero tenemos que empezar a hablar de ahorro masivo. Tenemos que empezar a hablar de ahorrar en las viviendas para construir casas que no requieran calefacción o que se calienten con un aporte mínimo. Sabemos cómo hacerlo, este tipo de cosas se sabe cómo hacerlas, pero hay que empezar. Nosotros cuando empezamos a trabajar con este tema, desde la Escuela de Ingeniería, pensábamos que la solución debía estar en las energías renovables, que es un poco lo que piensa todo el mundo, ¿no? Tenemos un problema con una energía, pues vamos a sustituirla con otra y vemos estos problemas como un problema técnico. Pero la verdad es que en cuanto empezamos a conocer el tema y en cuanto empezamos a hacer modelos y a obtener resultados de una panorámica un poquito más global, empezamos a ver cosas muy claras.
y es que las energías renovables son importantes, pero solamente juegan un papel accesorio. Hay que hacer soluciones muchísimo más globales y que toquen muchos más palos para poder encontrar una solución satisfactoria. Tenemos todo un sistema basado en tener acceso a productos que se encuentran muy lejos. Por ejemplo, si queremos tener kiwis, plátanos, aguacates que vienen desde 18.000 kilómetros de otro lado del planeta, pues necesitamos también un recurso muy barato y también energía, materia y agua barata. Y nuestra agricultura, nuestra industria, nuestro transporte, cómo diseñamos nuestras ciudades, nuestra política, incluso nuestra sociedad en conjunto está diseñada para el petróleo, está diseñada para la energía que el petróleo nos está dando. La globalización, por ejemplo, que hemos llevado a cabo estos últimos años, depende muchísimo del petróleo, necesita combustibles baratos para la cantidad de transporte que se mueve alrededor del mundo. La agricultura moderna necesita muchísimo petróleo, es muy dependiente del petróleo y del gas natural. En las ciudades son enormemente dependientes de la energía. Es decir, que si tenemos una crisis energética y estamos hablando de la transición, vamos a tener que tocar todos esos palos. Desde el Gobierno lo que están haciendo es justo lo contrario, están paralizando las renovables con todo el lobby del sector eléctrico detrás y con el lobby de los hidrocarburos detrás, y están precisamente fomentando toda la industria del hidrocarburo y toda la industria nuclear. Los que más consumimos energía en este caso, pues somos los países del norte y también las élites del sur. Por tanto, los primeros que tenemos que hacer grandes cambios en la forma de vivir, de consumir, de transportarnos, somos la gente que vivimos en las sociedades occidentales. Pues quizá tenemos que empezar a abandonar el modelo del coche, el modelo de las autopistas, el modelo de los aeropuertos. El sector aéreo también es tremendamente frágil al pico del petróleo porque requiere mucha energía. Tenemos que apostar por la agricultura ecológica. Se sabe cómo alimentar a la gente y cómo producir alimentos con mucha menos energía. Esto ya hay gente que lo está haciendo y son las técnicas orgánicas que actualmente han mejorado mucho sus rendimientos y ya son una alternativa a la alimentación mundial. El interés de la gente por ser dueño de su propia energía, de crear cooperativas o simplemente poner en su casa unas placas fotovoltaicas o un molino, que está generando un movimiento de una fuerza descomunal. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar y sobre todo yo creo que lo más importante, lo principal, es ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. O sea, no es de recibo que una cosa como esta esté pasando y sea todavía una cosa que aparece en las publicaciones académicas, aparece en los informes oficiales de la Unión Europea, de la Agencia Internacional de la Energía, aunque sea veladamente, y la gente no lo sepa. Esto tiene que estar en la primera página de los periódicos.